Agarren sus Biblias y ábranlas al capítulo 14 y vamos a leer del verso 1 al 13. No hay que perder esa disciplina. Y también le doy la bienvenida a los que están aquí acompañándonos. Gracias. Voy a ayudar a facilitar esto un poco. Entonces vamos a leer capítulo 14 del verso 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias que podemos seguir estudiándola, Señor, aún por medio de este medio, Señor. Gracias, muchas gracias. Y sabemos que tu palabra es lo único que es estable en este mundo. Todo en esta vida y en este mundo es inestable, Señor. El mundo está siendo sacudido, pero tu palabra no puede ser sacudida, Señor. Tu palabra es verdad y es lo que necesitamos escuchar esta mañana. Necesitamos llenarnos de tu palabra, de quién tú eres, de lo que tú vas a hacer y de las cosas que vienen en el futuro. Y te doy gracias, Señor, porque nos encontramos en el estudio de Apocalipsis, que nos hablan de las cosas futuras, Señor. Y pido, Señor, que esta mañana hables a tu pueblo, hables a la iglesia, Señor, a todos los que nos estén viendo a través de este medio, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz y más poderosa que una espada de doble filo, penetre los corazones, Señor, y los tetuanos, y que haga su perfecta obra en cada vida, Señor, el día de hoy. Fortalece a tu iglesia, Señor. Fortalece a tus hijos, Dios, esta mañana. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Si tú no has estado con nosotros durante este estudio de Apocalipsis, entrar de repente al capítulo 14 puede ser algo difícil seguir el hilo. Así que sé que hay personas que tal vez nos están viendo y no han estado estudiando la carta de Apocalipsis con nosotros. Así que quiero hacer un
un repaso para ubicarnos en donde nos encontramos. El libro de Apocalipsis es un libro profético que habla de las cosas futuras. El apóstol Juan recibió una serie de visiones de estas cosas que vienen, que van a suceder y que tienen que ver con la ira de Dios derramándose sobre este mundo que ha rechazado a su Hijo y su salvación. Y ese tiempo que la palabra de Dios le llama la gran tribulación. Y es un espacio de 7 años donde Jesús mismo va a desatar su ira sobre este mundo. Y a la misma vez Él va a permitir que Satanás domine todo el mundo por medio de su anticristo y el falso profeta. Ahora, del capítulo 6 al capítulo 13 ya hemos visto 7 juicios de sellos, 7 juicios de trompetas. Y vimos que estos juicios desatan guerra, hambre y pestilencias en una escala que el mundo jamás ha visto y jamás va a ver. Y vemos que los primeros 7 juicios de los sellos matan una cuarta parte de toda la humanidad. Y de allí vemos los 7 juicios de las trompetas y vemos desastres naturales masivos, mucha destrucción. Y luego vemos 5 meses de tormento demoníaco donde la gente va a querer morir, pero no van a poder morir. Y la ironía, ¿no? Ahorita, pues nadie quiere morir. Pero en ese tiempo la gente va a querer morir, pero no van a poder. Y también vemos que va a haber un ejército infernal de 200 millones que van a matar una tercera parte de la humanidad. Entonces, después de estos 14 juicios de sellos y de trompetas, más de la mitad de la humanidad va a estar muerta. Y en medio de todas estas visiones hemos visto que han habido pausas como intermedios donde Juan recibe visiones de cosas específicas que van a estar pasando durante este tiempo. Y vimos que en el capítulo 7, la primera pausa, donde Juan ve a los 144,000 judíos, de 12,000 de cada una de las 12 tribus del pueblo de Israel, y vamos a hablar más de ellos en este pasaje, los vuelve a mencionar, donde ellos son sellados por Dios. Y luego también vemos que todos los santos que van a morir durante la gran tribulación, en el capítulo 7 los vemos allí adorando a Dios y al Cordero en el cielo. Y luego en el capítulo 10 y 11 hubo otro intermedio, donde Juan ve un ángel con un librito en la mano. Y los 2 testigos que van a predicar en Jerusalén por 3 años y medio. Y luego se toca la 7ª trompeta, y esta 7ª trompeta le da lugar a las 7 copas de la ira de Dios, que son los últimos 7 juicios para que después Él venga en su segunda venida. Pero antes de que Juan ve la visión de las 7 copas que vamos a ver en el capítulo 16 en adelante, él ve en el capítulo 2 y 13 la actividad de Satanás y sus 2 agentes, la bestia, el anticristo, y la otra bestia, el falso profeta. Y en el capítulo 12 vimos cómo Satanás va a tratar de destruir al pueblo de Israel y cómo Dios los va a proteger a ellos de una manera sobrenatural. Y en el capítulo 13 vimos cómo Satanás va a dominar al mundo a través del anticristo y el falso profeta, estableciendo un nuevo orden mundial donde va a tener control del ejército, la religión y la economía mundial. Y Él va a demandar que todos le rindan adoración a Él y a su imagen. Y todos los que se nieguen a rendirle adoración los va a matar. Y Él va a poner una marca en la mano o en la frente de todos sus seguidores. Y va a ser la única manera que se va a poder comprar y vender en ese tiempo. Entonces estamos viendo que el tiempo de la gran tribulación va a ser el tiempo más oscuro de toda la historia de la humanidad. Hermanos, el mundo no ha visto nada todavía, nada. Y damos gracias a Dios porque la iglesia no va a estar en ese tiempo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús viene por su iglesia, que Él nos va a llevar en el rapto para que estemos con Él para siempre. Y les voy a decir algo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el rapto de la iglesia es inminente, puede suceder en cualquier momento. No hay ningún evento profético que tiene que suceder para que Jesús venga por su iglesia.
Pero entonces vemos que ahora, después de ver estas visiones, Juan, donde Satanás está haciendo de las suyas, donde Satanás y las dos bestias están controlando todo, ahora en el capítulo 14, Juan va a ser animado y nosotros vamos a ser animados junto con él. Él ahora va a ver otra serie de visiones. Él ahora va a ver la victoria del Cordero. Él lo va a ver de pie sobre el monte de Sión con los 144,000 judíos. Y va a haber 3 ángeles que van a dar 3 mensajes. Y vamos a ver el juicio final de Jesús sobre todas las naciones. Esta mañana solamente vamos a ver los 144,000 y los 3 mensajes de los ángeles. Entonces vemos que el capítulo 14 nos va a recordar que la victoria final es del Cordero. Y esto es algo que la iglesia necesita recordar continuamente, día a día, momento tras momento, segundo tras segundo, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Ahora no estoy hablando específicamente del coronavirus. Estoy hablando de este tiempo donde el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. En este tiempo donde el mundo tiene las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, donde tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, como dice el profeta Isaías. Estamos viviendo en ese tiempo donde el pecado, la maldad y la injusticia y el sufrimiento están en aumento y en aumento. Y hay mucha gente que está sufriendo alrededor del mundo, y no solamente por este virus, sino por muchas otras razones. Y el mundo parece estar fuera de control. Y por eso es importante ser recordados continuamente que Dios está en control. Dios está en control. Esta pandemia ya empezó a afectar a muchos de diferentes maneras, emocionalmente, económicamente, psicológicamente. Está causando mucho temor, mucho estrés, enojo, frustración. Y hay muchos, tristemente, cristianos que les está robando el gozo de su salvación. Porque perdemos de vista lo eterno. Porque perdemos de vista que al final la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dejamos consumir por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora no estoy diciendo que ignoremos lo que está pasando, es una realidad lo que está pasando, pero no puede ser nuestro enfoque. Nuestro enfoque tiene que ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro enfoque tiene que estar en las cosas de arriba. Nuestro enfoque tiene que estar puesto en lo eterno, en el futuro que nos espera a nosotros. Y por eso nosotros necesitamos recordar continuamente que Dios está en control, iglesia. Él es fiel, Él no puede fallar. Él tiene un plan y tiene un propósito con todo lo que está pasando en el mundo ahorita. Y Él lo va a obrar para bien. Ahora, estas visiones aquí en el capítulo 14 nos van a recordar que lo que está por venir, y lo que está por venir es la victoria del Cordero, y sabemos que su victoria es nuestra victoria, iglesia. Y por eso nosotros podemos ver el futuro con esperanza. Y esto es lo que nos va a llevar a que nuestros corazones tengan la paz y el gozo de Cristo. Porque nuestro futuro es glorioso, hermanos. El cielo nos espera, nuestra salvación es segura, y pase lo que pase en este mundo, por muy terrible que sea, sabemos que tenemos un futuro glorioso con Jesús. Y estas visiones nos van a ayudar a poner nuestra mirada en el futuro, a enfocarnos en Jesucristo, enfocarnos en su victoria final, en las cosas que están por venir. Así que empezamos con el versículo 1, con nuestro estudio verso a verso, donde nos dice Juan: miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en la frente. Entonces Juan ahora ve el Cordero, y sabemos que el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que la palabra de Dios hace mención del Cordero, es para recordarnos a nosotros de su sacrificio en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esa fue la manera que lo identificó Juan el Bautista cuando él estaba bautizando allí en el río Jordán y vio a Jesús llegando.
Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis 5, Juan vio al Cordero de pie como inmolado y los ancianos postrándose delante de él, dándole adoración. Y en el capítulo 6 vimos que el Cordero abrió los sellos y vemos que la ira del Cordero. Y en el capítulo 7 vimos que a los santos de la gran tribulación vestidos de blanco y sus vestiduras fueron emblanquecidas por la sangre del Cordero. Y en el capítulo 12 vimos a los santos de la gran tribulación que vencen a Satanás por medio de su testimonio y la sangre del Cordero. Y en el capítulo 13 vimos el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora aquí vemos al Cordero de pie sobre el monte Sión. Entonces vemos que lo más importante, el personaje más importante en el libro de Apocalipsis y toda la Biblia es el Cordero y su obra en la cruz. Y el Cordero y su obra en la cruz debe de ser lo más importante para cada uno de nosotros en nuestras vidas también, hermanos. Y ahora lo estamos viendo de pie sobre el monte Sión, y Él está de pie allí en victoria, victorioso, porque Él murió y Él resucitó. Entonces, esta visión, al parecer, no está en orden cronológico. Esta visión es como se va hacia el futuro, se adelanta. Porque Jesús va a pararse en el monte Sión y va a reinar sobre el mundo desde Jerusalén, en su segunda venida. Entonces, esta es como una visión que se adelanta hacia el futuro. Ahora, el monte Sión, como les dije en el Antiguo Testamento, se le llama Jerusalén el monte Sión, pero también se le llama el monte Sión a toda la nación de Israel. El monte donde estaba el templo también se le llama a veces el monte Sión. Entonces lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de una promesa profética que Dios hizo al rey David. Le dijo que uno de sus descendientes reinaría sobre su trono para siempre. Y este es el cumplimiento del reinado milenial, del cual profetiza una y otra vez el Antiguo Testamento, y del cual vamos a ver en el capítulo 9 y 19 aquí en el libro de Apocalipsis más adelante, donde Jesús va a reinar con cetro de hierro, con justicia perfecta. Y Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, 32, él profetiza sobre esto, donde él dice, y todo aquel que invoque al nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Abdías 1:17, otra profecía, pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Abdías 1:20, otra profecía, los libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será del Señor. Miqueas 4:1-2, otra profecía de este tiempo. Y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en su camino y nosotros andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Jesús, hermanos, sabemos que Él es Rey de toda la tierra, de todo el universo, todo le pertenece a Él. Nosotros le llamamos nuestro Rey, amén, porque Él reina sobre nuestros corazones. Pero en este tiempo Él está dejando que Satanás haga de las suyas, y en la gran tribulación le va a soltar aún más la cadena para que ande allí como león rugiente. Pero Él sigue estando en control. Pero viene el día cuando Él va a tomar posesión del mundo, y va a ser en su segunda venida, y Él va a reinar sobre el mundo literalmente por 1000 años, y lo va a hacer desde el monte Sión, desde Jerusalén, y Él va a tomar su lugar.
Y Él va a ser reconocido por todo el mundo como el Rey. Y por 1000 años el mundo va a experimentar verdadera paz y justicia, porque Cristo va a reinar y va a gobernar. Hermanos, al final todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Y esta verdad es lo que nos va a ayudar a navegar en los momentos difíciles en nuestras vidas. Porque como cristianos vivimos momentos difíciles. Como cristianos estamos en medio de todo lo que está pasando. Pero no podemos dejar que esto nos robe nuestra paz. Y esta verdad nos debe de mantener llenos. Porque hay una esperanza, hermanos. Las cosas sí van a cambiar. No van a estar así para siempre. Viene el tiempo de un reinado perfecto, con justicia perfecta. Viene el día de la victoria del Cordero, hermanos. Y de eso nos podemos regocijar. No es un cuento de hadas, no es un tal vez, una la mejor, no es una fe basada en algo hueco, es una fe basada en la verdad de la palabra de Dios. Y aquí Juan lo está viendo, él está viendo esta visión del futuro, él está viendo al Cordero de pie en el monte de Sión, y con él están los 144,000 judíos de todas las tribus de Israel, que fueron sellados en el capítulo 7. Y estos 144,000 fueron sellados antes de que se abriera el séptimo sello. Y aquí se nos dice nos dice que el sello que se les había dado era el nombre del Cordero y de su Padre en sus frentes. Entonces ellos fueron sellados con la aprobación de Dios para ser protegidos por Dios, para llevar a cabo la obra de Dios. Y en Apocalipsis 9 se les da permiso a los demonios atormentar a todos los que están en el mundo, menos a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, estos 144,000 son un grupo especial. Ellos van a estar evangelizando el mundo durante la gran tribulación, y muchos van a venir a la fe por medio de su predicación. Entonces estos hombres, ellos van a atravesar la gran tribulación sin que les pase absolutamente nada. Ellos van a ser librados de la mano de la bestia. Estos 144,000 son como Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel, que ellos se negaron a inclinarse a la imagen de Nabucodonosor. Igual estos 144,000 se van a negar a postrarse delante de la imagen de la bestia. Y sabemos lo que le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Por no inclinarse a la imagen, los metieron al fuego, al horno. Pero sabemos que nada les pasó. Y nos dice ahí la Escritura que había una cuarta persona allí con ellos, que parecía como hijo de hombre. Dios estaba con ellos, y Dios va a estar con estos 144,000, y Dios está con nosotros también, hermanos, en este tiempo. Y de la misma manera estos 144,000 van a pasar por el fuego de la gran tribulación y no les va a pasar nada. ¿Ves? En el capítulo 7 Juan nos dice que él vio 144,000 que fueron sellados antes de que empezaran los juicios de la trompeta. Y ahora aquí al final de la gran tribulación, Juan no nos dice que habían 140,000, no dice que habían 142,000 o 143,000. Él dice que están allí los 144,000, ni uno se perdió. Y saben, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, todos los cristianos, también hemos sido sellados por el Espíritu Santo. También hemos sido sellados por Dios. En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21 al 22, el apóstol Pablo dice estas hermosas palabras: ahora bien, el que nos confirma con ustedes es Cristo, y el que nos ungió es Dios, que también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestros corazones como garantía. Efesios 1, verso 13 al 14, Pablo también nos dice: en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía
de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Todos los hijos de Dios hemos sido sellados por Dios, aprobados por Dios para hacer la obra de Dios. Y lo que vemos en estos 144,000 y en Cedrac, Mesac y Abednego, vemos en ellos lo que la palabra de Dios claramente nos enseña a nosotros. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Que el Cordero tiene el poder para guardarnos del mal a todos los que son suyos, a todos los que han sido sellados por Él, a los que han sido llamados por Él, a los que han sido aprobados por Él. ¿Por qué? Porque Él conoce a los suyos. Y Él tiene el poder para cuidar y proteger y salvar aún de las situaciones más difíciles. Sé que todos nosotros como cristianos podemos testificar de la fidelidad de Dios en nuestras vidas de una manera u otra. Todos. Amén. Todos. Y la fidelidad de Dios en nuestras vidas en el pasado, hermanos, tienen que fortalecer nuestra fe y confianza en Dios en las circunstancias difíciles que estamos enfrentando hoy, mañana y en el futuro. Porque la palabra de Dios nos dice que Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Ahora, esto no quiere decir que Dios nos va a librar de todos nuestros enemigos y de todas nuestras circunstancias de la manera que nosotros queremos. Y en esto consiste la fe, hermanos, la verdadera fe. No en que pidamos y esperemos que Dios haga lo que nosotros queremos, sino que pidamos confiados y seguros que Él va a hacer lo que es mejor para nosotros, aun cuando no hace lo que nosotros esperábamos que Él hiciera. Y esa es verdadera fe, hermanos. Sí oramos a Dios, sí pedimos a Dios, creyendo que Él es capaz y poderoso para hacer todo lo que le pidamos, pero no siempre lo va a hacer. Pero pedimos creyendo que Él siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Esa es la verdadera fe. Creemos que somos de Él y que estamos en sus manos y que sus propósitos se van a cumplir en nuestras vidas. ¿Lo creemos? Y cuando hay conflictos entre nosotros con esto, es porque muchas veces pensamos que nuestros propósitos se van a cumplir en nuestras vidas, pero no es así, hermano. Mis propósitos no se van a cumplir, tus propósitos no se van a cumplir. Los propósitos de Dios son los que se van a cumplir en tu vida. Y el propósito del Cordero para estos 144,000 es que ellos atraviesen la gran tribulación sin ser tocados. Y allí está Jesús con los 144,000 en victoria. Y en el verso 2 y 3 se nos dice: oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Entonces, al parecer ahí está el Cordero con los 144,000 sobre el monte de Sión, y de repente al parecer se abre el cielo y Juan escucha una voz fuerte como estruendo de muchas aguas y sonido de trompeta y como arpistas tocando sus arpas, y al parecer esta es la voz del Padre, y no sabemos qué es lo que dice esta voz, porque Juan no nos dice. Pero nos dice que después de escuchar esta voz, que de repente los 144,000 empiezan a cantar un cántico nuevo delante del trono de Dios, los ancianos y los 4 seres vivientes. Y vemos que este es un cántico exclusivo que nadie más podía aprender. Y en el capítulo 4 y 5 vemos que se nos dice las letras de los cánticos que cantaban los ángeles y los ancianos. Pero aquí no se nos dice. Este es un cántico exclusivo para ellos. Vemos que hay un concierto en el monte de Sión de parte de estos 144,000,
Y no sé, tal vez es un himno de victoria o de gratitud y de honra y dignidad al Cordero por haberlos librado, protegido y rescatado de la tierra. Y en el Antiguo Testamento se menciona la frase cántico nuevo 7 veces. Y siempre se usa para animarnos a alabar a Dios por las maravillas que Él hace. El Salmo 98:1 se nos dice: canten al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Entonces el cántico nuevo de los 144,000 muy probable tiene que ver con la maravilla de que fueron protegidos durante la gran tribulación. Y ahora vemos en los versos 4 y 5 que se nos describe el carácter de estos hombres, de estos 144,000. Y se nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallado engaño, y están sin mancha. Ahora, el carácter de estos hombres debería de ser el carácter de todo hijo de Dios. Miren, se nos dice que no se contaminaron con mujeres. Ahora, eso no está diciendo que las mujeres contaminan, ¿ok? Al parecer estos hombres estaban solteros, ellos no estaban casados. Se nos dice que eran castos, que eran vírgenes. O sea, sabemos que lo que contamina es tener sexo fuera del matrimonio. Entonces estos hombres estaban solteros y se mantuvieron puros. Ellos estaban totalmente entregados al servicio del Señor. Entonces vemos que en cierta manera este es un grupo especial con un llamado especial. Ahora, nosotros no somos llamados a no casarnos. Nosotros tenemos esa libertad, al menos que Dios te dé el don de abstinencia. Y sí hay algunos en este tiempo que han decidido no casarse y mantenerse y abstenerse de eso, así como el apóstol Pablo. Pero una cosa sí somos llamados todos, hijos y hijas de Dios, somos llamados a la pureza sexual y espiritual, y dedicarnos al servicio al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Entonces estos 144,000 vivían vidas rendidas totalmente al Señor. Me encanta lo que dice que ellos seguían al Cordero a donde quiera que va. Qué hermosa imagen. Ellos van a cumplir con su llamado, un llamado difícil, peligroso. Ellos van a mantenerse fieles al Señor y van a permanecer en el camino del Señor. Ellos van a hacer morir su voluntad, se van a negar a ellos mismos y van a hacer que el camino del Cordero sea su camino, la voluntad del Cordero sea su voluntad, y lo siguen a donde quiera que va. Y saben, nuestro Señor Jesucristo espera lo mismo de cada uno de nosotros como cristianos. Él nos salvó para que nosotros lo siguiéramos a donde quiera que Él va. Él nos llamó a vivir vidas rendidas totalmente a Él, vidas en obediencia a Él, a que nosotros hagamos que su voluntad y su camino sea nuestra voluntad y nuestro camino. Jesús dijo en Mateo 16:24, y esto se lo dijo a los discípulos que ya tenían como un año y medio, casi 2 años caminando con Él. Él les tuvo que volver a recordar esto y les dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. En Juan capítulo 10, verso 27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Seguir a Jesús donde quiera que Él va tiene que ser una característica de todo hijo de Dios. Esto no es algo opcional, de esto se trata la vida cristiana. Y la pregunta aquí que nos tenemos que hacer es: ¿conoces la voz de Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? Estos 144,000 se nos dice que son las primicias,
los primeros frutos, los primeros que van a ser salvos durante la gran tribulación. Son los primeros frutos y a través de ellos muchos más van a venir a la fe. Y se nos dice que en su boca no fue hallado engaño alguno y que están sin mancha. Qué hermoso, hermanos. Estos hombres no hablaban mentiras, ellos hablaban la verdad y solamente la verdad. Ellos decían que eran hijos de Dios y vivían como hijos de Dios. Su testimonio respaldaba lo que ellos predicaban. Y así es como debe de ser con todos los hijos de Dios, con todos los cristianos. Así es como todos debemos de vivir, sin hablar mentira, sin exagerar. Somos muy dados a exagerar. Solo hablando la verdad y nada más que la verdad. Y nuestro testimonio tiene que respaldar lo que nosotros predicamos, hermanos. Ahora, se nos dice que estos hombres estaban sin mancha. Y no creo que, no está diciendo que eran perfectos, que eran estos super santos, sino que ellos estaban viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pues ellos estaban sin mancha, pero no por ellos mismos. Ellos estaban sin mancha por la obra de Dios en sus vidas, igual que cada uno de nosotros. Me encanta lo que dice Judas en los versos 24 y 25 del capítulo 1. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria, con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. ¿Ves? Todos estamos manchados. No hay ni un ser humano que no esté manchado y que no tenga la necesidad de ser lavado por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que nos puede limpiar. Solo Él nos puede presentar sin mancha en su presencia de su gloria con gran alegría. Entonces estos 144,000 deben de motivarnos a nosotros. Debemos de ver sus vidas, ver lo que Dios hizo a través de ellos y debe motivarnos a nosotros a resistir y a perseverar. Porque nosotros nos encontramos en medio de la batalla. Estamos en la batalla. Y tenemos que recordar que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Porque la victoria del Cordero es nuestra victoria, hermanos. Amén. Ahora Juan va a ver 3 ángeles dar 3 mensajes. En los versos 6 al 7, el primer ángel va a anunciar el evangelio a todo el mundo en aquel tiempo. En el verso 8, el segundo ángel va a anunciar la caída de la gran Babilonia. Y en los versos 9 al 11, el tercer ángel va a advertir a todos los que todavía están pensándola o que están indecisos si van a adorar o no a la bestia y a su imagen. Y les va a advertir de cuál va a ser su destino final si lo adoran y reciben la marca. Y en los versos 12 y 13 se termina haciendo un contraste con los que adoran a la bestia y con los que adoran al Señor en aquel tiempo. Entonces versos 6 al 7 se nos dice: después vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que decía a gran voz: teman a Dios y den a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si una cosa sabemos que la palabra de Dios claramente nos enseña, es que el corazón de Dios es de salvar a los perdidos. Hemos visto que durante la gran tribulación Dios sigue manteniendo las puertas del cielo abiertas y Él sigue llamando a la humanidad a que vengan a Él para la salvación. Y aquí vemos la urgencia de Dios para salvar en este tiempo que ya faltan solamente 7 más juicios para que venga el fin. Y Él envía un ángel ahora para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
El mismo evangelio que nos salvó a nosotros, la muerte y resurrección de Jesús por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestros pecados. Y la gente en aquel tiempo se va a salvar de la misma manera que nosotros somos salvos. Este no es un evangelio diferente, solamente hay un evangelio. Y todos somos salvos por la persona y la obra de Jesús. Solamente eso nos puede salvar, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres por el cual ellos pueden ser salvos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y aquí este ángel va a estar advirtiendo, va a estar anunciando, y él va a estar diciéndole a los que están allí, pensándolo todavía, que en vez de temer a la bestia, que mejor deben de temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes del agua. O sea, adoren al Creador. Adoren al único que es digno de nuestra adoración. Y va a ser en este tiempo cuando las palabras de Jesús en Mateo 14 se van a cumplir, donde Él dice que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Miren, hermanos, a nosotros la iglesia se nos ha dado el mandato de ir y hacer discípulos y evangelizar a todas las naciones. Y esa es nuestra labor, ese es el privilegio, esa es nuestra responsabilidad que nosotros tenemos. Pero hay muchos que creen que nosotros somos los que vamos a hacer que se cumpla esta profecía. Muchos cristianos creen que nosotros la iglesia somos los que vamos a predicar el evangelio a todo el mundo y luego va a venir el fin. Pero no es así. Vemos que va a ser un ángel el que va a predicar a todo el mundo, a toda lengua, a toda nación. Y vemos que en la gran tribulación, en medio de su juicio, estamos viendo el deseo de Jesús de salvar. ¿Cuánto más ahorita que estamos en el tiempo de la gracia? El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en aquel tiempo el último llamado, este va a ser el último llamado a la humanidad, va a ser por medio de un ángel. Y en este tiempo, hermanos, nos toca a nosotros. Tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que darlo a conocer. ¿Ves? Por los últimos 2000 años y hasta el día de hoy, proclamar el evangelio es trabajo de la iglesia, de cada uno de nosotros como cristianos. Y si hay algo que nosotros hemos estado queriendo inculcar, queremos empujar a cada uno de ustedes, es que compartan el evangelio, que nos llenemos de valor y con mucho amor y con temor santo compartamos el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo a este mundo que se está perdiendo. En el verso 8 se nos dice: lo siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Ahora el segundo ángel anuncia la caída de la gran Babilonia. Y la gran Babilonia representa el sistema político, religioso y económico de la bestia. Y en el capítulo 17, en el capítulo 18 va a hablar más en detalle sobre esto, y vamos a estudiarlo con más profundidad cuando lleguemos allí. Pero el verso 9-11 vemos al tercer ángel que nos dice Juan: entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles en la presencia del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tienen reposo.
No hay descanso para ellos, ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia, ya es su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Entonces el tercer ángel anuncia el castigo final de todos los que rechazan el evangelio de nuestro Señor Jesús y deciden adorar a la bestia y su imagen y reciben una marca. Dice que van a beber del furor, de la indignación de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. El castigo del infierno es real. Hay muchos que no lo quieren creer, hay muchos que se burlan, muchos piensan que la vida es un juego, muchos creen que después de la muerte no hay nada, pero están bien equivocados. En aquel tiempo la bestia va a engañar a muchos y se van a dejar llevar por los placeres temporales, por lo que la bestia les va a ofrecer, van a ser engañados, van a rechazar el evangelio y van a pagar un alto precio por eso. Va a haber tormento en el infierno por toda la eternidad. Y lo más tremendo es que el Cordero va a estar allí presente junto con sus santos ángeles, aprobando este castigo. Y esto nos enseña que decir que el infierno es la ausencia de Dios está mal. Y yo lo he dicho muchas veces, no, el infierno es la ausencia de Dios. Como queriéndolo presentar un poquito más suave, ¿no? No está tan mal, es solamente la ausencia de Dios. Pero no es así. Esto nos enseña aquí que Dios no está ausente. Se nos dice que el Cordero y los santos ángeles están allí presenciando esto. Y me recuerda esto al rey David en el Salmo 139, donde él dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi lecho, ahí estás tú. Dios lo llena todo, hermanos. Dios es omnipresente, su presencia lo llena todo. Él está en todo lugar al mismo tiempo, aún en el infierno. Me gusta lo que dice un comentarista sobre este verso. Dice, en el infierno no va a estar ausente Dios. Lo que va a estar ausente va a ser su amor. Qué terrible escenario. Y se dice que el humo va a ascender por los siglos de los siglos. Y todos los que están allí no van a tener reposo, ni de día ni de noche. ¿Ves? Los seguidores de Satanás, la bestia y el falso profeta, también los siguen donde quiera que él va. Y la bestia, Satanás y el falso profeta van a ir directamente al infierno. Y se quiere llevar todos los más que pueda con él. ¿Ves? En Apocalipsis 20:10 se nos dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos y los siglos. Amén. ¿A quién estás siguiendo tú? Si tú no estás siguiendo a Jesús, tú necesitas entender que si no estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo a Satanás. Y tú puedes decir, ¿cómo? Si yo no adoro a Satanás, no soy satánico. Si tú no estás siguiendo a Jesús, tú estás siguiendo a Satanás. La palabra de Dios nos enseña que todo el mundo está bajo el poder de Satanás y bajo el poder del pecado. Y que solamente Jesús puede salvar, solamente Él puede traer libertad. Y si tú mueres sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador, te vas a ir al infierno por toda la eternidad. Y por eso vino Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón de Dios. ¿Ves? El problema no es morir. Todos vamos a morir.
Todos tenemos una fecha de caducación. ¿Cómo vamos a morir? No, yo no sé, pero lo que sí sabemos y lo que está garantizado es que vamos a morir. Al menos que estemos vivos, durante los que estemos vivos, la iglesia que esté viva y venga el rapto de la iglesia. Pero aparte de eso, todos van a morir. Entonces el problema no es morir, el problema es morir sin Cristo. Porque lo que te espera es mucho más terrible, es mucho más espantoso que cualquier cosa que tú puedas experimentar en esta vida. El infierno es mucho más espantoso que este coronavirus. Hoy puede cambiar tu destino. Si tú estás viéndonos aquí y tú no conoces al Señor, hoy puede cambiar tu destino eterno. El Señor te llama al arrepentimiento y a que tengas fe en Él. Que tengas fe en su obra en la cruz, que en la cruz Él pagó el precio de tus pecados y que Él resucitó al tercer día. Y si tú clamas a Él con un corazón sincero, dice la palabra de Dios que Él promete salvar y hacerte su hijo y darte vida eterna. Y ahora Juan va a dar el contraste entre los que adoran a la bestia y los que adoran a Dios durante la gran tribulación. Un verso hermoso donde dice ahora, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Los que adoran a la bestia no tendrán reposo, no tendrán descanso ni de día ni de noche, solamente tormento. Pero los santos, los que mueren en el Señor, los que perseveran y guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús durante la gran tribulación, ellos son bienaventurados. Porque van a descansar de sus obras y los siguen, y los van a descansar y sus obras los siguen. Entonces, hay no descanso y va a haber descanso. No descanso para los que rechazan a Jesús y va a haber descanso para los que aceptan a Jesús. Y esta realidad, hermanos, es para nosotros también. Es cierto para nosotros también. Miren, todos los que mueren en el Señor somos bienaventurados. Todos los que están en Cristo y mueren son bienaventurados. 100,000 veces feliz significa bienaventurado. ¿Por qué? Porque nos vamos con el Señor. Nos vamos a descansar de este mundo de pecado, maldad, injusticia y sufrimiento. Nos vamos a descansar en su presencia. Nos vamos a estar con Él. Y ese debe de ser el anhelo más profundo de nuestro corazón. Hay momentos bellos en este mundo. Hay momentos bellos. Nuestras familias, nuestros seres queridos, ministrando, viendo a personas venir a la fe. Hay momentos y hay que disfrutarlos. Hay que hacer lo mejor de ellos. Pero el anhelo más profundo de nuestro corazón siempre tiene que ser ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, hermanos. Nos vamos a la gloria con nuestro Señor cuando morimos. Y por eso el salmista en Salmo 119:15, él dice, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Porque estamos con Él. Y hermanos, nosotros podemos estar confiados en esta verdad. Y otra verdad es que aún aquí, mientras estamos aquí, podemos hallar descanso en nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estén cansados y cargados. Y sí, era un llamado a la salvación al pueblo de Israel, pero también es un llamado para nosotros como cristianos. Nos agobiamos, nos frustramos, nos llenamos de temores, nos cansamos.
Muchas cosas nos llenan nuestras vidas y cometemos el gran error de no ir a Jesús. Y Jesús también nos dice a nosotros, venir a mí, todos aquellos que estén cansados y cargados. Yo sé que hay muchos ahorita que están cansados y cargados con todo lo que está pasando. Y Jesús dice, venir a mí para que puedan descansar. Y mientras estamos descansando en el Señor, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y mientras Él nos tenga aquí todavía, nosotros somos llamados a vivir vidas puras y en santidad, hermanos, en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y somos llamados a seguir al Cordero por donde quiera que Él va, totalmente rendidos a Él. También somos llamados a no hablar mentiras, solamente la verdad y nada más que la verdad. Y que nuestro testimonio siempre respalde lo que predicamos, recordando que Él es fiel para presentarnos sin mancha en su presencia. Y también es nuestro tiempo para predicar el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. El ángel no anda volando ahorita predicando, hermanos. Eso va a suceder hasta la gran tribulación. Pero ahorita es nuestro privilegio, es nuestra responsabilidad predicar el evangelio. Y vamos a perseverar guardando los mandamientos de Dios y nuestra fe en Jesucristo. Amén. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Nosotros sabemos cómo termina la historia. La victoria final no es de Satanás, no es de la bestia, no es de este mundo, no es del coronavirus. La victoria final es del Cordero, hermanos, nuestro Señor. Y su victoria es nuestra victoria. Y nada puede cambiar eso, nada. Somos de Él porque fuimos sellados por Él y para Él por medio de su Espíritu Santo, que es nuestra garantía de nuestra herencia que nos espera en el cielo, reservada. Y quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo, en Romanos 8, verso 35 al 39. El apóstol Pablo dice estas preguntas, hace unas preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es fácil, nada, nadie. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día y somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que tienes que hacer esta mañana, ¿estás convencido de esto? ¿Estamos convencidos de esto? Entonces descansa en el Señor. Descansemos en el Señor. Voy a orar, vamos a orar. Sé que hay muchas diferentes necesidades entre nosotros y voy a orar de una manera general. Dios escucha nuestra oración. Voy a orar por ustedes, familia, que nos están viendo allí en sus casas. Y los quiero animar que en nuestra página de Facebook, por mensaje privado, nos puedes mandar cualquier petición de oración que tengan. Y vamos a estar reuniéndonos para estar orando por ustedes y cubriendo todas sus necesidades en oración. Así que los animo mucho, manden sus peticiones y pueden estar seguros que vamos a estar orando por sus peticiones. Entonces, oremos. Señor, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Eso es lo que necesitamos, es lo que siempre hemos necesitado. No hay nada, Señor, que pueda sustituir lo que hace tu palabra en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Hay esperanza, hay un futuro glorioso. Nos espera la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que hay muchas cosas pasando en el mundo y las mentes y los corazones de muchos están
reaccionando de diferente manera. Yo te ruego, Señor, hoy que toda tu iglesia el día de hoy, que están escuchando, que están viendo, Señor, que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde, que los llene el día de hoy, Señor. Y Padre, si hay enfermedad, si hay tribulación, si hay pruebas que están enfrentando nuestros hermanos, Señor, pedimos, Padre, que traigas tu sanidad, que toques las vidas de nuestros hermanos que están sufriendo, que están doliendo por las diversas enfermedades que pueden estar experimentando. Creemos que tú puedes sanar con una sola palabra, Señor, y pedimos por todos los enfermos, pedimos por los que están pasando por pruebas y momentos difíciles, Señor, y que les muestres a nuestros hermanos que lo que quieres que aprendan a través de esto. Y sí, a que su debido tiempo sabemos que tú los librarás, Señor, porque tú estás obrando en nuestras vidas. Y sé que la fe de muchos está siendo probada de diferentes maneras en este tiempo, Señor, y te damos gracias por eso también. Porque cuando nuestra fe es probada, como el oro, dice el apóstol Pedro, que sale puro para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Y Señor, si hay alguien que no te conoce como Señor y Salvador, que tu Espíritu Santo allí haga su preciosa obra en sus corazones, que traigan convicción de pecado y que hoy puedan venir a conocerte como su Señor y Salvador. Te doy gracias, Dios, por todos los que pudieron estar aquí acompañándonos, honrando lo que se nos está pidiendo y pudiendo estar en comunión pequeña, Señor. Bendice a tu iglesia, a todos mis hermanos que están en casa, Señor, que hoy nuestra mirada sea levantada hacia el cielo, Señor, porque de allí viene nuestro socorro. Gracias, Dios, por todo lo que estás haciendo, aún en medio de todo esto. A ti sea la gloria, el honor y todo el poder. En el nombre de Jesús. Amén.